FM. Fresh Sounds. Para muchos, lo más importante es ser el número uno. Para nosotros es presentar al número uno, Jesús. Ilumina FM Fresh Sounds. Actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Y gracias a Dios, amigos, hoy es lunes. Bienvenidos a este nuevo programa de Tendencias. Mi nombre es Ginny Castillo y es para mí verdaderamente un privilegio poder acompañarlos en este programa. No sé si me escuchan desde casa, desde la oficina o desde el carro y van en el tráfico con un poquito de lluvia, pero la vamos a pasar muy bien, vamos a aprender muchísimo, vamos a reflexionar y es que les traigo un programazo, porque miren, se vienen dos cápsulas, una por parte de Aner, que nos está dando unas reflexiones y esta es otra más de ellas sobre el feedback. Cuénteme, ¿para usted es fácil escuchar feedback? Y una vez lo escucha, ¿qué hace con esa información? Bueno, en esa primera cápsula Aner nos va a dar un par de tips y luego vamos a estar inaugurando una serie de contenido por parte de nuestra amiga Julissa Sánchez. Y ahora nos va a hablar de cómo desarrollar nuestra carrera. ¿Qué se necesita para potenciar una carrera y lograr nuestros objetivos? Así que, ¿qué les parece si arrancamos con esto? Y luego les cuento un poquito más qué vamos a discutir. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. En las dos cápsulas anteriores te hablé acerca de la importancia de pedir feedback. Todos tenemos oportunidades de mejora que no vemos, pero los demás sí ven. Comportamientos errados, malas actitudes, malos hábitos, llegamos tarde, respondemos mal, nos enojamos muy rápido, contestamos feo. Pueden ser muchas cosas que frenan nuestro crecimiento. Por ello debemos aprender a pedir retroalimentación con la actitud adecuada. Y una vez sepamos cuáles son esos malos hábitos, debemos ser valientes para escoger un par, solo 2 o 3, para poderlos corregir. Ya decididos qué cosas vamos a cambiar, debiéramos de dar una disculpa pública y pedirle a los demás que nos ayuden con algunas ideas para poder mejorar. La sugerencia del buen libro Un Nuevo Impulso es que una vez te hayas disculpado públicamente con tu gente y les has dado a conocer que estás trabajando en cambiar, debes aprender a escuchar sugerencias y aprender a dar las gracias por la retroalimentación que te den para luego dar seguimiento de manera implacable. Debes recurrir a tu gente al menos una vez al mes, algo así como: el mes pasado te dije que intentaría mejorar en aprender a escuchar mejor, entonces me diste algunas buenas ideas y me gustaría saber si crees que las he puesto realmente en práctica. Preguntar obliga a tu gente a dejar de hacer lo que están haciendo y una vez más a pensar en tus esfuerzos por cambiar, evaluar mentalmente tus progresos y mantenerte centrado en una mejora continua. Si haces esto una vez al mes, tu gente empezará a aceptar que estás mejorando, no porque tú lo digas, sino porque sale de su propia boca. El seguimiento es la parte más tardada del proceso de cambio. Dura algunos meses y hacerlo como es debido es lo que marca la verdadera diferencia. Otra buena recomendación es escoger un par de aspectos de tu vida con el que no estés contento, hacer una lista con tareas para cambiarlos y pedirle a un buen amigo que te pregunte una vez a la semana por varios meses cómo vas con esto. A diferencia de que tú preguntes a tu gente, le estás dando permiso a alguien que te pregunte con una lista que ya está predefinida con él. Identifica los malos hábitos que te están frenando, discúlpate, di lo siento, intentaré mejorar. Recuérdale a tu gente con regularidad que estás intentando ser mejor. Pregunta a bocajarro, ¿qué tal lo estoy haciendo? Presta atención a las respuestas sin juzgar, sin interrumpir, sin discutir o rechazarlas. Mantén la boca cerrada al escucharlas y luego solo di gracias. Sé diligente con el seguimiento, considera el proceso como parte de una interminable campaña para averiguar de los demás si estás mejorando. Y no se te olvide,
recordarle continuamente a tu gente que sigues y seguirás intentándolo. Esto es un verdadero proceso de mejora continua. Gracias a Dios, hoy es lunes. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Desarrolla tu carrera. Descubre y conoce consejos prácticos para potenciar tu talento y desarrollar una carrera exitosa. Y gracias a Dios, hoy es lunes y estoy muy emocionada, muy contenta de iniciar con ustedes este nuevo segmento llamado Desarrolla tu carrera. En realidad es una pregunta que me han hecho con mucha frecuencia. Durante mi trayectoria como profesional de recursos humanos he recibido esta pregunta. ¿Qué necesito saber o qué necesito conocer o qué debo desarrollar para potenciar mi carrera y lograr las metas que tengo como profesional? Y bueno, por eso pensamos en hacer este segmento para ayudarles a identificar algunos de los aspectos relevantes para poder desarrollar una carrera exitosa dentro de una organización. Así que vamos a comenzar con esta primera cápsula y voy a hablarles acerca de algunas generalidades importantes y conforme vayamos avanzando en las siguientes cápsulas, vamos a ir profundizando un poco más para que tú puedas conocer de primera mano los aspectos más relevantes al momento de potenciar tu carrera y asegurarte que vas a lograr las metas de carrera que tú te has propuesto. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que el desarrollo de carrera en una organización es un aspecto fundamental tanto para los empleados o colaboradores de esa empresa como para la empresa en sí. Y para lograr un desarrollo exitoso es necesario tener en cuenta varios aspectos clave. En primer lugar, es crucial que la organización tenga un plan de desarrollo de carrera bien estructurado y transparente. Eso es lo ideal. Pero si la organización no lo tiene, nos corresponde a nosotros buscar una manera de tener un plan de carrera que incluya, por supuesto, un plan de desarrollo con objetivos claros y específicos para lograr las metas que queremos. Y esto implica definir claramente cuáles son las principales oportunidades que nosotros podemos ver en la empresa y a lo que nosotros aspiramos y qué progreso podemos tener dentro de la compañía donde estamos. Y también cuáles son los requisitos y las competencias necesarias para alcanzar esos niveles a los que nosotros queremos llegar. El enfoque correcto para el desarrollo de carrera entonces debe ser integral y debe ser personalizado. No puede ser lo mismo para muchas personas porque cada uno tiene un nivel de desarrollo de habilidades y competencias diferente. Así que no solo es por eso, sino también porque los intereses y las metas de carrera son individuales. Por lo tanto, es importante diseñar planes de desarrollo que se adapten a esas necesidades individuales. Y esto implica identificar cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las situaciones de riesgo y cuáles son los objetivos profesionales, no solo a corto plazo, sino también en el largo plazo. A lo largo del proceso de desarrollo de carrera también pueden surgir algunos obstáculos que dificulten el avance de un colaborador. Y los obstáculos más comunes, pues de hecho hay muchos, pero les voy a mencionar como los que son más recurrentes. Y aquí puedo hablarles acerca de que haya falta de oportunidades de crecimiento en la organización donde tú estás. Si ese es el caso, y tú quieres seguir creciendo y sientes que ya has tenido un estancamiento, pues entonces corresponde buscar por fuera de la organización. Y también el apoyo es muy importante, ¿verdad? A veces la falta de apoyo por parte de los superiores tampoco permite desarrollar todo el potencial y desarrollar la carrera que uno quiere. A veces también afectan factores como la resistencia al cambio o la falta de recursos para capacitación y desarrollo. Y es fundamental entonces que te asegures que la organización en donde tú estás o donde tú quieres hacer una carrera fomente una cultura de desarrollo y de aprendizaje continuo. Y eso es algo que tú deberías considerar al momento de ingresar a una organización. Porque muchas veces vemos cosas solo como lo más básico, lo más obvio, como el salario, los días de vacaciones, si voy a tener o no voy a tener una compensación variable. Y
pocas veces nos detenemos a evaluar a profundidad la cultura de la organización. Pero cuando digo la cultura, no solo es el aspecto de cómo es el ambiente de trabajo, sino qué oportunidades de desarrollo y aprendizaje me pueden dar realmente en esta empresa. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta al momento de aceptar un trabajo. Y muchos, pues, como les digo, a veces lo dejan para un segundo lugar y hasta que ya están adentro de la organización se dan cuenta realmente si la compañía promueve o no una cultura de aprendizaje y desarrollo. Y obviamente para una empresa esto lo que significa es que brinde oportunidades de capacitación y desarrollo a sus colaboradores y que establezca programas relevantes para desarrollar a cualquiera que desee hacer una carrera y que quiera fortalecer sus habilidades y sus competencias. Hay programas como la mentoría, como el coaching, que en algunas organizaciones se promueve, se cree en ello, pero en algunas otras no. Y esto es importante porque son herramientas muy valiosas para el desarrollo de carrera. Y también muy importante que los líderes y los gerentes de las organizaciones estén comprometidos con el desarrollo de sus equipos y que sepan identificar a las personas que tienen talento y darles las oportunidades que necesitan o que están esperando. Hay que reconocer y hay que recompensar el talento y muchas veces es a través de esas oportunidades de aprendizaje y de crecimiento y de desarrollo. Entonces, de manera general y como una primera cápsula, estoy dándoles algunas generalidades de todo lo que implica desarrollar una carrera en una organización. Y lo que puedo decirles es que este es un proceso continuo que requiere una planificación, que requiere un enfoque y compromiso, primero del colaborador y después de la empresa. Y al tener en cuenta las necesidades individuales de cada uno, es posible superar los obstáculos que puedan surgir y también las organizaciones pueden garantizar el crecimiento y la fidelización del talento, así como el éxito a largo plazo para los colaboradores y también para la empresa en su conjunto. Te saludo, Yulisa Sánchez, y esta fue una cápsula en tu segmento Desarrolla tu carrera. Te deseo muchas bendiciones para esta semana y espero que puedas acompañarme en una próxima cápsula para seguir compartiendo algunos consejos prácticos y tips para que puedas realmente tener oportunidades valiosas de desarrollar tu carrera y de lograr tu máximo potencial. Hasta la próxima. Por fin llegó el viernes. Con una o dos que me tome, no pasa nada. Mucho se habla de la nueva normalidad, pero vivir en pecado no es normal. No vivas una fe light. Normalicemos la santidad. Ilumina FM. Esto es E-News. En E-News te compartimos noticias importantes de los artistas de nuestra programación. Te saluda Mike Martínez y te animo a quedarte en sintonía de este breve espacio. Bienvenidos. Noticias Fresh. Noticias Fresh. Elevation Worship tienen nueva música y se trata de un sencillo llamado What a Miracle, que cuenta con la colaboración de Leland Morin. Junto con esta canción, ellos anunciaron su próxima producción completa que estará disponible en plataformas web a partir del 12 de julio. Ya falta poco. La producción completa se llamará When Wind Meets Fire y fue grabada completamente en vivo durante una de las conferencias de Elevation. Buenas noticias. Los hermanos que conforman Kane, que constantemente comparten sus videos a capela en redes sociales, acaban de presentar la versión de lujo de su álbum Jesus Music y también su primer libro para niños. Y está basado en las canciones y letras del sencillo de Kane que lleva el mismo nombre. Buenas acciones. Cada año, Danny Gokey se embarca en su gira Better Than I Found It, que no es únicamente para presentar su música, sino para llevar ayuda a personas de escasos recursos en Estados Unidos. Este año, su fundación llevará muebles a las casas de personas que hayan sufrido pérdidas económicas y también bolsas con herramientas para cualquier reparación en sus hogares. Sin duda, un gran gesto que traerá bendición a muchos. Recuerda comentar estas noticias y contarnos qué te parece nuestra programación a través de nuestro WhatsApp, el 3043-8888. Soy Mike Martínez y te espero en el próximo E-News. Que Dios te bendiga.
E-News. Estás en sintonía de la radio más fresh de Guatemala. Ilumina FM. Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista. El invitado de hoy ha recorrido más de 1.5 millones de millas predicando el Evangelio y enseñando sobre liderazgo, mayordomía y la necesidad de desarrollar líderes, organizaciones y estructuras que ayuden al cumplimiento de la Gran Comisión. Es presidente y fundador de Oikos USA. Recibamos en Tendencias a Carlos Vélez. Y buenas tardes, amigos. Gracias por seguir con nosotros y por seguir escuchándonos. Ya escucharon ustedes esa introducción y a quién tenemos de invitado de honor. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Saludos, qué bueno estar con ustedes en esta tarde. De verdad que es un gozo estar hoy conectados con ustedes en Tendencias. No, y el gozo y el privilegio también es para nosotros, Carlos, así que estamos muy agradecidos con tu tiempo. Y bueno, voy a resumir de nuevo para los que se acaban de enlazar con nosotros un poquito de tu biografía, ¿te parece? Bueno. Tú naciste en San Juan de Puerto Rico y conociste a Jesús desde 1983. Has recorrido más de 1.5 millones de millas predicando el Evangelio y enseñando sobre liderazgo, mayordomía y la necesidad de desarrollar líderes, organizaciones y estructuras que ayudan al cumplimiento de esta gran comisión. Es presidente y fundador de Oikos y desde 1993 ha fungido como pastor y plantador de iglesias para la Alianza Cristiana y misionera en Puerto Rico y los Estados Unidos, plantando y revitalizando múltiples iglesias. Cuéntame, Carlos, ¿cuántas iglesias has plantado a la fecha? Pues mira, desde que comenzamos nuestro ministerio hace un par de años atrás, a mi esposa y a mí Dios nos ha dado el privilegio de plantar 13 iglesias. 13. ¿En dónde principalmente? Bueno, las primeras 5 fueron en Puerto Rico y las últimas 8 fueron en Estados Unidos. Y por cierto, la biografía que tienes ahí, ¿verdad? Dice 1.5 millones de millas y el mes pasado sobrepasamos los 3 millones de millas. Hay que actualizarla. O sea, hay que actualizarla. Porque le hemos dado vuelta a este planeta bastantes veces ya. Y cuéntame, Carlos, ¿cómo nació ese llamado en ti? Pues mira, ese llamado comenzó el mismo día de mi conversión. Tuve una experiencia muy, muy peculiar con el Señor. Y sobre todo, yo te diría que fue instantáneo y progresivo a la misma vez. Yo siempre he creído que si Dios nos revelara toda su voluntad en un solo momento, o caeríamos muertos o saldríamos corriendo, ¿verdad? O las dos. Entonces, no son dos, excluyentes. Sí, los se excluyen, exacto. Hubo un llamamiento al pastorado, pero nunca pensamos que iba a ser a la extensión de lo que está ocurriendo. Y hace aproximadamente 7 años atrás fue que comenzamos con todo esto que llamamos Oikos, que me imagino que hablaremos de eso dentro de un rato. Por supuesto que sí. Cuéntame, allá por 1983, cuando tú conociste al Señor, ¿qué edad tenías? 15 años. 15 años. 15 años tenía. O sea, comencé mi primer ministerio 11 días después de haberme convertido. Y no he parado todavía el día de hoy de servir al Señor en ningún momento. Wow. Cierto, este año cumplimos 40 años de ministerio. Wow, qué increíble. ¿Y cómo has logrado para integrar a tu familia? Porque sé que eres padre, eres esposo y has fundado Oikos también con el apoyo de tu esposa. Entonces, claro. Tú estabas muy joven cuando esto ocurre. ¿Cómo haces para ir también alineando pues todas las facetas de tu vida y que realmente
fuera una construcción familiar. Mira, yo creo que todos nosotros los que de alguna manera servimos a otros, pasamos por procesos de fracasos y aprendizajes. El doctor John Maxwell tiene un libro que a mí me encanta, que dice, el título es A veces se gana, a veces se aprende. Nunca se pierde. Y bueno, cuando yo comencé, pues estaba soltero. Mi esposa me conoció estando en el ministerio activamente y obviamente ella tenía un llamado similar, y mis hijas de igual manera, ¿verdad? Pero por otro lado, durante toda mi vida yo he tenido que aprender a ser maleable, a ser flexible y entender... A tener un espíritu enseñable, ¿no? Sí, porque el ministerio es algo que yo hago. Esposo y padre es algo que yo soy. Y son dos cosas diferentes. Va a llegar un día que yo no voy a poder hacer lo que hago, pero yo nunca voy a dejar de ser quien soy. Entonces, uno tiene que aprender a establecer esas prioridades y a balancear el tiempo de una manera donde Dios sea glorificado, tanto en un altar, en una empresa, como en la sala de tu casa o en el cuarto donde vives con tu familia, ¿verdad? Claro. Y aprender eso, pues, es una tarea que a muchos le toma toda la vida. Yo espero que usted la aprenda muy rápido y la practique el resto de su vida. Muchas gracias. Amén. Que así sea. Cuéntame, Carlos, nace Oikos. Y antes de que sea constituida, y quiero contarle un poquito a la audiencia que Oikos es una entidad que se dedica a promover la capacitación y la formación de líderes, enseñando principios cristianos, enseñando finanzas y muchas herramientas para ser mejores personas y poder realmente impactar al entorno. Entonces, pero antes de que se conforme una entidad, hay un sueño detrás, ¿verdad? Y quiero saber cómo pasaste de la idea a la acción. Pues mira, la visión a los seres humanos nos llega mayormente de una de tres maneras. Número uno, puede ser una revelación divina y recibimos visión, ¿verdad? En segundo lugar, puede ser un problema que queremos solucionar. Y en tercer lugar, que es lo que pasó con Oikos, tú hablabas de un sueño, yo quiero hablar de una pesadilla. Porque yo toda la vida he viajado, he estado en organizaciones que me han obligado a viajar el mundo entero. Es lo que yo he observado tanto en países desarrollados como en países subdesarrollados, es que en los últimos 20 años hay una nueva generación de líderes que están enamorados de sí mismos, enamorados de sus títulos, pero que no poseen el carácter y las habilidades para verdaderamente liderar. Y mientras más viajaba, más me frustraba. Hace 7 años atrás, regresando de un viaje, me senté a hablar con 2 de mis mentores y con mi esposa y les compartí la gran frustración que me producía eso. Ver personas que tienen un título, que tienen una posición, pero no son líderes. Y recuerdo que uno de esos mentores me dijo, ¿y qué tú vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con eso? Y luego de una búsqueda de un par de semanas, de buscar el rostro del Señor, comenzamos a dedicar toda nuestra vida, el 100% de nuestro tiempo, al entrenamiento y la capacitación de líderes alrededor del mundo. Y gracias a Dios, en estos 6 años que llevamos con la organización, ya hemos podido visitar casi todos los continentes de este planeta, excepto Australia, que no hemos llegado a Australia todavía, pero hemos estado en Norte, Centro, Suramérica, Europa, Asia, África, entrenando y capacitando líderes tanto en el área eclesiástica como en el área empresarial. Y es maravilloso ver lo que ocurre cuando una persona despierta y se da cuenta
que el plan de Dios para su vida es mucho mejor que su propio plan para su vida. Excelente, gracias Carlos por compartir esto y aprovecho a hacer una pequeña pausa comercial porque hay un anuncio que no hemos dado aún, pero voy a aprovechar estos minutos y es que vas a estar el 17 de julio por aquí. Y Estoy deseoso de llegar ya. Wow, sí, te va a encantar. Estoy actualmente en una gira que empezó ayer por Texas. Estoy en Texas ahora mismo. Voy para Ciudad Juárez, Tabasco y termino en Guatemala con ustedes. Y estoy tan emocionado de estar allí el 17. Qué alegría, qué alegría. Y amigos, va a estar el 17 de julio a las 19 horas en el Centro de Convenciones Ilumina. Este es un evento que está siendo promovido por el Ministerio de Negocios Sobrenaturales y de verdad usted no se lo debería perder bajo ninguna circunstancia. Y el título dice así: termina bien lo que has iniciado. Entonces ya se imaginarán ustedes los temazos que se vienen. Ahora, esa es la buena noticia, que vamos a tener a Carlos acá con nosotros. La mala noticia es que el cupo es limitado. Entonces, usted puede adquirir sus entradas mediante la página entrada.vidareal.tv o bien al WhatsApp 3044-8599. Y les dejo una tercera opción, y es que participen hoy con nosotros en este programa al 3043-8888. ¿Y cómo se podría usted ganar una entrada? Bueno, respondiendo la siguiente pregunta. Para usted, ¿qué es liderazgo? Y ahí vamos a leer los comentarios, Carlos, si te parece si después hacemos un sorteo. Será un privilegio. Buenísimo. Mientras tanto, nos vamos a una breve pausa y volvemos con la entrevista con Carlos Vélez. ¿Adoras o solo escuchas música que habla de Dios? Una fe light solo te entretiene. Una fe real te acerca a Dios. Pasa de lo light a lo real. Ilumina FM. (18:00) en punto. Las empresas que escucharás a continuación apoyan la visión de Ilumina FM. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. Cat Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. Estás disfrutando de sonidos frescos. Escuchas Ilumina FM. Escucha esta y otras entrevistas con personas que marcan tendencia. Búscanos en Spotify como Tendencias Podcast. Gracias a Dios, amigos. Hoy es lunes, ya estamos de vuelta. Nos fuimos muy rápido. Todavía no han llegado ningún mensaje. Así que recuérdese de participar para ganarse su entrada al evento que tendremos el 17 de julio en el Centro de Convenciones Iluminas con nuestro expositor Carlos Vélez. Así que vamos a seguir con esta entrevista para no comernos más los minutos. Y nos estabas contando, Carlos, de cómo arrancaste con Oikos y tú mencionaste algo que me dejaste pensando. Esa frustración que sentías de conocer a líderes, entre comillas, que realmente carecían de las herramientas propias de un liderazgo. Pero, ¿cómo detectabas tú esa carencia? Bueno, no es complicado hacerlo. Sobre todo, cuando tú has tenido buenos líderes y has tenido malos líderes, se te hace bien fácil identificar cuáles son cuáles, ¿verdad? Una de las ventajas, ¿verdad? Dios tiene un sentido del humor espectacular, porque cuando uno es joven, uno no tiene sabiduría, pero tiene mucha fuerza. Pero cuando tú tienes mi edad, tienes un poco de sabiduría, pero no tienes fuerza. Y una de las cosas que yo he estado observando es cuántos líderes operan basado en su propia habilidad y en su propia fuerza.
sin contar que detrás de cada llamado hay un respaldo de Dios, ¿verdad? Y vemos, y cómo sabemos que lo hacen por sus propias fuerzas, porque estamos viendo un mover, una generación de líderes que están constantemente cayendo, fallando moralmente, o que están deprimidos, o que están exhaustos. Cuando el Señor dijo que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Cuando vemos el fruto del liderazgo y lo comparamos con lo que Dios ha dicho del liderazgo, nos damos cuenta que hay una gran porción de nuestros líderes hoy que no tienen las herramientas, tienen la competencia, pero no tienen el carácter para desarrollar un liderazgo saludable, oye, y que puedan terminar lo que comienzan. Eso para mí es otra de las señales, ¿verdad? Tanta gente que empieza cosas y no las termina. Porque justo, en la parte difícil ceden, ¿no? Sí. Sí, porque comenzar algo lo puede comenzar cualquiera. Yo me imagino que las personas que nos están viendo y nos están escuchando conocen a alguien que todo lo empieza y nada lo termina. Y pareciera que si pasa una mosca frente a ellos, dejan el proyecto y se van detrás de la mosca. Entonces, llega un punto en la vida de un ser humano que uno tiene que ejercitar la madurez y entender que este camino no es como tú lo comienzas, sino cómo lo terminas. Y mira qué interesante, porque nos están poniendo ya mensajes, ¿sabes? Acá dice Nelson Cifuentes, voy a leerlo. Dice, liderazgo es influir positiva o negativamente. Hay que detectarlo rápidamente. Y tú mencionabas ahorita, hay que tener esa madurez para poder identificar cuando esos vicios del comportamiento llegan. Y eso me lleva a lo siguiente, y es que tú eres autor de un libro. Me encantó el título, verdaderamente me encanta, que dice, termina bien aun y cuando comenzaste mal. ¿Y cuántas oportunidades en la vida no tenemos donde estamos en ese camino? Cuéntame un poquito qué temas tú desarrollas en ese libro. Me encanta que me hagas esa pregunta porque casualmente la idea para ese libro surgió en Guatemala. Yo estaba con un excelente amigo, el doctor Andrés Panasiuk. Habíamos acabado un congreso allá en la ciudad de Guatemala y nos fuimos para la ciudad de Antigua a pasar un día completo a descansar. Y siempre que el doctor Panasiuk y yo trabajamos juntos, él toma el tema de finanzas y yo tomo el tema de la integridad del carácter. Y yo le pregunté a Andrés, ¿por qué tú escribes tantos libros? Y él me dijo, porque los libros llegan a los lugares que yo no puedo llegar. Le dije, estoy pensando en escribir un libro acerca de la integridad. Y una conversación de 15 minutos se tornó en una conversación de 4 horas. Y de ahí salió la idea de escribir este libro, Termina bien, aun cuando hayas comenzado mal. Y el subtítulo dice, un llamado a la integridad en el liderazgo. Porque en el libro lo que yo trabajo es que el ser es más importante que el hacer. Y no importa cuánto hagamos, si al final no tenemos carácter, vamos a echar a perder todo lo que hemos hecho. ¿Qué has detectado tú y sé que lo desarrollas en tu libro, que se vuelven esas piedras de tropiezo más recurrentes? Y al inicio de esta entrevista yo mencionaba un espíritu enseñable. Me gustó mucho ese apartado porque creo que, y va muy de la mano con la primera cápsula de este programa, amigos, porque Anne nos mencionaba en su cápsula la importancia del feedback y qué hacemos después de que hemos recibido un feedback. Ojalá sea positivo, pero cuando es negativo tenemos que hacer algo con esa crítica constructiva. Y cuando tenemos una personalidad cerrada, donde no queremos ser humildes, ¿verdad? Para poder reconocer esas falencias, pues es difícil desarrollar un espíritu enseñable. Cuéntame un poco de esos vicios que tú
hablas en ¿Sabes tu qué? libro. Yo quisiera dar un paso para atrás, porque tú estás hablando de las personas que tal vez no procesan ese feedback. Pero yo quiero dar un paso para atrás. Una de las primeras cosas que nosotros les sugerimos a los líderes es que ellos tienen que tener personas en su vida, las cuales ellos autoricen, que se les puedan acercar y decirle no. La mayoría de los líderes no tienen a nadie que se atreva o que ellos hayan autorizado para decirle, esa idea se oye bien, pero no es de Dios. ¿Entiendes? No hay, mira qué interesante, el líder que no se sabe someter no es líder. Y el líder en sí mismo tiene que buscar estar bajo la sujeción de alguien. Me encanta la historia del rey David, porque en el momento más crítico de su vida, cuando cometió la mayor cantidad de errores y pecados, apareció Natán. Y Natán tenía todo el derecho de señalarlo y condenarlo. Y lo que le dijo fue, déjame contarte una historia. Y yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando conocen la historia. Y cuando David se enfureció por la historia, por el hombre que había robado la oveja del hombre pobre, Natán le dijo, ¿tú quieres saber quién es ese hombre? David le dijo, sí. Natán le dijo, pues tómate un selfie. Porque ese hombre eres tú. Alguien tiene que decirnos eso. Y tristemente los líderes no han sido enseñados a buscar gente más experimentada que ellos, más sabia que ellos, con más experiencia que ellos, que puedan invertir en su vida y guiarlos. El liderazgo no es una licencia para expandir nuestra voluntad. Es un llamado a someternos a la voluntad de Dios. Entonces, es una perspectiva, es una tendencia totalmente distinta. Sí. Y eso yo te diría que es uno de esos obstáculos. Claro, y ahorita que tú decías, los líderes no están acostumbrados, ¿verdad? Bueno, primero a designar a esa persona y autorizarle que te limite, ¿no? Pero también podemos cometer otro error, que es pensar, bueno, como yo no soy líder de pronto en la empresa para la que trabajo, entonces esto no me aplica. Oh, sí. No. Sí, eso es bien común. Y esto es lo que yo quiero decir. Si usted ejerce influencia sobre alguien, usted es un líder. Si usted ejerce influencia sobre alguien, usted es un líder. ¿Verdad? Y el asunto del liderazgo es que yo puedo darte un seminario y puedo darte una conferencia, pero el método número 1 de transferencia de liderazgo es el modelaje. Nosotros actuamos como vimos a otros actuar. Y ahora los que están detrás de nosotros van a actuar como nosotros les modelemos. Aquí tenemos a María Fernanda Figueroa y nos dice, para mí liderazgo es toda aquella persona, toda aquella actitud que hace que las personas quieran acompañarnos en cualquier circunstancia, que marcan diferencia por la forma de llevar su vida y resolver en cualquier ámbito. Entonces me gusta la reflexión que nos hace María Fernanda, porque no lo limita a un ámbito laboral o profesional, sino desde casa. Entonces todas estas herramientas que podemos aprender de Carlos, las podemos aplicar para cualesquiera de nuestros ámbitos. Yo estaba revisando la página de Oikos, Carlos, y me encanta el catálogo de soluciones que ustedes dan. Y invito a la audiencia que también haga clic en la página. Ya les vamos a dejar ahí la dirección en nuestras redes para que ustedes puedan ingresar inmediatamente. Pero me gusta porque los han abordado en función de temas. Y mencionan los puntos ciegos. Mencionan a una mujer próspera. O sea, son muchas herramientas. Yo encontré que habían por lo menos 100 temas alrededor de ese catálogo. Esos son los temas básicos para darle a nuestra audiencia una idea general de
dónde nos movemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos realizando? Pero hay muchísimos temas más, ¿verdad? Y sobre todo, hoy cogen una organización firme en sus valores, pero flexible en la enseñanza. Lo que significa es que hemos estado con empresas y con organizaciones eclesiásticas que nos dicen, mira, yo quisiera que trabajáramos este tema, o yo quisiera que trabajáramos esta perspectiva. Y nosotros podemos trabajar en desarrollar el material para eso que específicamente la empresa o la iglesia nos está pidiendo. Recientemente estuve en Honduras con un banco muy famoso en Honduras, un día completo. Ellos me dijeron, Carlos, yo quiero que tú les enseñes a nuestros gerentes y a nuestros directivos cómo vivir los valores de nuestra organización. Y le dimos un seminario completo de todo un día, 9 horas, de cómo entender y vivir y modelar esos valores en su vida cotidiana. Comentabas algo hace un momento que me encantó, porque yo quiero decirte a ti, mujer que nos estás escuchando, que si tú eres esposa, tú eres líder. Dice la Escritura, la mujer sabia edifica su casa. Que si eres madre, eres líder. Sí. Que si eres, te quedas en tu hogar, administrando el hogar. Por cierto, que ese trabajo yo no lo quiero. Es demasiado trabajo. Tú eres una líder. Y lo mismo ocurre con el varón. Usted no necesita un título o una posición para ejercitar el liderazgo. Mira, y vieras qué cantidad de mujeres las que nos escriben. Cristina Rivera de López nos dice que liderazgo es la habilidad que tiene una persona para influir en una o varias personas a través del ejemplo, motivándolas a lograr sus metas y objetivos. Y dentro de este catálogo de soluciones que se muestran en la página de oikosusa.org, les voy a mencionar títulos de algunos temas que Carlos aborda a través de Oikos para que ustedes vean qué interesante. ¿Por qué no veo mis puntos ciegos? Arranca el número 1, ¿no? Luego dice actitud, lo que hace la diferencia, aprendiendo a tomar decisiones difíciles, cambiando la adversidad en ventaja, cómo crear la visión, misión y valores de una organización. Eso se escucha muy fácil y realmente es sumamente complejo. Sumamente complejo, así mismo es. Nos lo enseñan desde el colegio y creemos que salimos y es redactar un par de palabras que se escuchen bonito y luego en la práctica terminan siendo atroces porque no son compatibles con la organización, con la cultura de trabajo. Entonces terminan solo siendo palabras, así que eso me parece que realmente es muy importante. Cómo ser un líder comunicador. Wow, también. Entonces, exploren la página, amigos, no se queden con la curiosidad, van a ver todas las oportunidades que hay de aprender. Y ahora me gustaría que regresemos al libro, Carlos. Y hablábamos de esos comportamientos que de pronto no nos llevan a algo bueno. Una de ellas es la capacidad o la incapacidad de poder aprender. Cuéntame, ¿qué otro has observado con frecuencia? Mira, uno de los más peligrosos que impide que el líder madure y se desarrolle es lo que se conoce como la gratificación instantánea. Lo que significa es que hacemos un evento, una actividad o lo que sea en la organización o en la iglesia y nosotros estamos esperando resultados instantáneos. Y escucha, eso no ocurre de esa manera todo el tiempo, pero vivimos en un mundo de gratificación instantánea. Y entonces lo que ocurre es que recurrimos a técnicas de manipulación para poder obtener esos resultados instantáneos. ¿Ves? Y ahí es que se crea el conflicto, porque la manipulación puede ser ejercitada exclusivamente apelando a la emoción. Y tal vez la gente se pregunte, ¿cuál es el problema con eso? Bueno, que cuando tú apelas a la emoción, es un estimulante progresivo. Imagínese, por ejemplo, que para yo estimularle a usted, usted tiene que tomarse un vaso de agua. La próxima vez se va a tener que tomar 1,5 vasos.
y la próxima vez se va a tener que tomar 2 vasos. Entonces es un agujero sin fondo que ha convertido organizaciones en circos con tal de estimular emocionalmente a las personas y no en su carácter, para poder obtener resultados instantáneos y no resultados duraderos o a largo plazo. Ese es el peligro, ¿verdad? Tu mamá y la mía tuvo que esperar 9 meses a que saliéramos y nos hablaba y a lo mejor acariciaba su vientre, pero tuvo que esperar los 9 meses, ¿verdad? Y todos sabemos que mientras más prematura es la criatura y sale del vientre, menos probabilidades tiene de sobrevivir. Hay una razón por la que todo tiene su tiempo. Eso también tiene otra ramificación que es aún más peligrosa, porque la gratificación instantánea demandada de un líder lo que nos deja saber es que el líder está operando por su ego y no por su humildad. Y necesita ese estímulo. ¿Y por qué no me aplaudieron en el sermón? ¿Y por qué no me dieron la placa de empleado del mes? ¿Y por qué no me reconocieron el esfuerzo que hice? Entonces estamos operando, ¿verdad?, una posición de servicio que requiere humildad, la estamos operando con ego, que requiere arrogancia. Claro. Y no quiero seguir porque, como puedes notar, esto a mí me apasiona. Sí, no, estás muy, muy interesante. Y luego viene también pues la continuidad de ese comportamiento, porque vamos a suponer que el niño ya nació. El proyecto ya arrancó, su visión, su empresa, su liderazgo, amigo, ya está siendo ejercitado. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse cuando se están arrastrando estos comportamientos viciosos? Y eso es otro de los puntos que sé que tocas en el libro, ¿verdad? Sí. La permanencia realmente en ese fuero de liderazgo. Cuéntame, ¿qué piensas? Mira, el liderazgo no es permanente. El liderazgo es temporero. A veces a los líderes se les olvida eso. Y piensan que van a estar en esa posición toda la vida. Y así como somos como la hierba del campo que crece, el sol le da y se marchita, así mismo es el liderazgo. Y cuando no hay una madurez, tanto a nivel empresarial como a nivel eclesiástico u organizacional, para entender cuándo entrar, pero sobre todo cuándo salir, lo que ocurre es que a nombre de satisfacernos, estancamos la organización que hicimos crecer. Entonces, ¿verdad? Esto es bien peligroso. Yo recientemente estuve trabajando con una denominación en un país de Centroamérica que el 60% de sus pastores tienen 70 años o más. Lo que me está diciendo a mí es que ellos quieren destruir la organización. Eso es lo que ellos me están diciendo. Porque en los próximos 20 años no hay suficientes jóvenes preparados. No que crezca la organización, que simplemente sustituyan. Claro, la sucesión. Entonces, la falta de sucesión es exceso de ego. Es el no saber cuándo salir. Porque algo es de seguro, no es para toda la vida. O tu salud te lo va a dejar saber, o tus emociones te lo van a dejar saber, o la gente te lo va a dejar saber. Claro, claro. Vamos a pensar que ya se hizo esa reflexión, Carlos, y por eso hacía la conexión de una de las soluciones que están en el catálogo de la página de Oikos de no veo mis puntos ciegos. Y cuando ya estás inmerso en la situación, cuesta llegar a esas reflexiones tan profundas. Entonces, ¿qué hacer para abrir los ojos y
darle un giro a esa toma de decisiones que de pronto están en fricción con intereses personales? La primera palabra que voy a decir no es simpática, pero es lo que tengo que decir. Tiene que haber en primer lugar un proceso de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es lo que cambia el ego por un espíritu enseñable. El arrepentimiento establece, yo lo hice mal y no lo voy a volver a hacer. Y ahí es que se abre la puerta del espíritu enseñable. En segundo lugar, tú tienes que rodearte de gente que sepa más que tú. Eso es bien difícil cuando el ego reina, pero bien fácil cuando la humildad reina. Uh-huh. Y en tercer lugar, hay muchos otros pasos que yo te puedo dar. Pero el tercer paso que yo quisiera aconsejar a una persona que ha realizado que su tiempo tal vez en la posición, y no es necesariamente por la edad, pueden ser otros factores, es tiempo de salir, es que salir no está basado en que tengo a dónde ir. Hay gente que son como Tarzán. No sé si tú has visto alguna película de Tarzán. Por supuesto. Tarzán no suelta la hiena hasta que no agarra la otra. Y hay gente que es como Tarzán. No suelta algo hasta que no toma otra cosa. Claro, no tiene una seguridad. Seguro. Y hacerlo correcto trasciende nuestra seguridad personal. Tiene que ver con el carácter. Es confiar que Dios se hace absolutamente responsable de la vida que se rinde por completo a Él. Y si Él cuida de las aves, también cuida de nosotros. Claro. El que nosotros no sepamos el plan no significa que Dios no tiene un plan. Sí. Y ahí has tocado de pronto en la raíz de todo, la intimidad con Dios. Cuéntame si yo sé cuál es la respuesta, ¿verdad? Pero me gustaría escucharte si tú crees que es posible seguir con los demás pasos si no tienes esa base. Mira, el 70% de lo que yo hago es en empresas. Yo estoy todo el tiempo rodeado con gente que no conoce a Dios. Y yo he descubierto que esa gente no odia a Dios. Es que ellos tienen una perspectiva equivocada de Dios. Alguien les modeló a un Dios que no es el Dios del cielo y no es el Dios de la Biblia. Y durante todos estos años yo he tenido el regalo del cielo de poder mostrarle a la mayoría de estas personas una perspectiva correcta de Dios. Y no solamente eso, he tenido el privilegio de guiarlos bellamente a que comiencen una relación con Dios. ¿Por qué yo te digo todo esto? Porque nosotros estamos acostumbrados a que Dios es encontrado en la iglesia. Uh-huh. Y cuando leemos la Biblia, Jesús fue a todos sitios menos a la iglesia. Y tal vez es hora de que nosotros vayamos a los lugares donde Dios es necesitado para que la gente tenga la perspectiva correcta de Dios, para que aprendan a ser los líderes que Dios quiere que ellos sean. Claro, más líderes como Jesús. Teníamos una cápsula que recién ha terminado Yulisa, que forma parte del staff de Tendencias, y hablaba de liderazgo como Jesús. Entonces, nos quedan pocos minutos, Carlos, y me gustaría que nos cierres con una idea, porque no todo está mal, ¿verdad? Cometemos errores y vamos a seguir cometiendo errores y vamos a seguir teniendo decisiones que de pronto no son las mejores. Pero danos una idea, danos un mensaje que realmente motive a todas aquellas personas que nos están escuchando y que de pronto hoy se sientan así, como cometí este tremendo error, me metí al negocio que no era para mí, elegí el trabajo, inclusive cambié de trabajo y ahora me siento que he dañado
mi patrimonio económico, mi estabilidad en casa, qué sé yo. Son tantas las circunstancias en las que constantemente el ser humano toma decisiones que no están alineadas a la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Qué hacemos ahí? Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas oportunidades. Y tú nunca estás tarde para hacer la voluntad de Dios. Nunca. La gente me pregunta, Carlos, ¿qué edad tú tenías cuando empezaste Oikos? Pues yo tenía 49 años. Tengo 55 ahora. Y escucha, a la medida en que más viajo y más entreno líderes, más me doy cuenta de cómo Dios ha utilizado toda mi vida para prepararme para este momento. Escucha, Dios ha utilizado todos mis fracasos para llevarme al éxito. Yo quiero repetir eso. Dios ha usado todos mis fracasos para poder llevarme al éxito. Y yo quiero decirte que todavía hay tiempo de terminar bien. Todavía hay tiempo de terminar bien. Por eso te espero el 17 de julio a las 19 horas, ¿verdad? A las 19 horas, correcto. Sí, en el Centro de Convenciones Ilumina. Escucha, no solamente quiero que me vengas a escuchar. Me encantaría estrechar tu mano, me encantaría poder abrazarte y me encantaría poder conversar contigo. Por eso es que el cupo es limitado, porque queremos tener una conversación real, genuina, de que tú puedes terminar bien, aun cuando hayas comenzado mal. Wow. Gracias, Carlos, de verdad, por tu tiempo, por estas palabras. Sin duda alguna, nos espera un excelente 17 de julio contigo y vamos a salir motivados, aprendiendo muchísimo y sobre todo retados también a esa introspección que nos hace siempre crecer. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a seguir con la lectura de nuestro libro, El ego es el enemigo, y también vamos a sortear las 2 entradas que tenemos para la exposición de Carlos Vélez. Carlos, muchas gracias por tu tiempo, que estés muy bien. Gracias. Fresh es algo en buen estado, mientras que una idea fresca puede significar una idea nueva u original. Ilumina FM, Fresh Sounds. Hola, yo soy Rosalind y esto es un hack para iluminar tu día. ¿Cansado de que la vida sea monótona, lineal y aburrida? Hay un grupo de personas en la Biblia con quienes seguro te vas a identificar. El pueblo de Israel también tuvo etapas que les parecían lineales, sin ese yo no sé qué, yo no sé cuál. Sin emoción, pues. Y en ese momento se quejaron de comer maná, se quejaron del milagro de comida sin esfuerzo. ¿Te imaginas? Estaban tan centrados en ellos mismos que dejaron de ver el milagro que estaba literalmente cayendo del cielo a sus vidas. Nos dejo la siguiente pregunta. ¿Estaremos ignorando un milagro en nuestras vidas actuales por estar centrados en nosotros mismos? No dejemos que porque algo sea repetitivo nos impida reconocer que es un milagro. Yo soy Rosalind Cepeda y esto fue un hack para iluminar tu día. Bendiciones. Behind the Song. La agrupación de músicos y compositores Southeast Worship se originó en Southeast Christian Church, una comunidad ubicada en Louisville, Kentucky. Su misión es simple: conectar a las personas con Jesús y entre sí a través de la música. Southeast Worship espera que sus canciones lleven los corazones de los oyentes a expresar su amor por Cristo. Escucha los sonidos más fresh de Southeast Worship solo por Ilumina FM. Te saluda Juliana Cartagena. Ilumina.
una época en la que se privilegia la individualidad y la autopromoción, es necesario entender qué es el ego y cómo dominarlo antes de que domine nuestras vidas. En Tendencias comentamos acerca del libro El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Y gracias a Dios, amigos, hoy es lunes. Ya estamos en la última parte de este gran programa y ya no estoy sola, amigos. Ya me acompañan dos amigos más del staff de Tendencias. Hola Luis Fer, hola Edgar, ¿cómo están? Hola Ginny, hola Edgar, amigos de Tendencia, un placer compartir con ustedes nuevamente este lunes, emocionados porque llegamos a la parte final de este librazo de Ryan Holiday y pues listos para compartir. Hola Ginny, hola Luis Fernando, hola querida audiencia, qué gusto saludarles en esta tarde lluviosa, también aquí contento, listo, presto y dispuesto para darle un buen cierre a este libro, que personalmente me ha dejado tocado, me ha hablado muy duro, me ha tocado bastante, ha golpeado en el ego un montón. Así que vamos a compartir con ustedes qué nos ha dejado esta lectura, este libro. Para mi gusto, la verdad que me ha sorprendido muchísimo, sobre todo por la enseñanza que nos trae, amigos. Sí, y miren como que hubiera estado diseñado y perfectamente sincronizado. Eran los regalos que nos hace Dios, porque hoy arrancamos una cápsula nueva de Yulisa hablando de cómo potencializar la carrera. Aner ahí nos contaba tips de cómo manejar el feedback cuando de pronto ese feedback no es positivo, ¿verdad? Pueden venir críticas constructivas que nos ayudan a ser mejor si sabemos manejar la humildad. Luego Carlos nos habla de la mayordomía, del liderazgo basado en principios cristianos. Y de repente nos toca hablar de estos últimos detalles que nos deja el libro, comenzando con la enfermedad del yo. Cuéntame, Edgar, ¿qué te pareció esa parte del libro? Bueno, Ginny, queridos amigos, es un tema complicado porque prácticamente lo que el libro nos está hablando en cada capítulo, en cada sección de esto, es acerca del ego. Y cuando hablamos de la enfermedad del yo, es que normalmente siempre pensamos en merezco esto, o me gané el derecho a esto, o me conviene el título de esto. Entonces, normalmente, y pues sí, como lo dice la historia, ¿no? Es un mal que sufrimos muchas veces, porque lejos de mantener los pies en la tierra y las cosas tal cual como deberíamos verlas humildemente, el ego es el que nos lleva a pensar esa enfermedad de yo, solo yo y para mí y solo mí. Y entonces ahí salen rasgos de ego, de orgullo, de ambición, que son atacados únicamente con humildad y con generosidad, Ginny. Luis Fer, ¿qué te dejó esta parte del libro? Wow, creo que una frase que aún sigo recordando mientras leíamos esto era, por ejemplo, cuando dice que casi siempre el camino a la victoria pasa por un lugar llamado fracaso, porque muchos aún no hemos sido fracaso, otros estamos tal vez en un fracaso y algunos de nosotros vamos a conocer un fracaso, ¿verdad? Porque seguramente esto es algo que comúnmente pasa en nuestra vida. Y uno de los problemas del ego es que cuando suceden este tipo de situaciones, nos golpea a nivel personal. Y lo que nos invita a creer, o este autor, es que básicamente los fracasos no deben de amenazar quién soy yo. No debo dejar que un fracaso me determine, ni debo dejar que, por ejemplo, eso venga a marcar mi vida. Si bien es cierto, puede que suceda, yo no debo creer que soy más de quien soy, ni menos de lo que piensan los demás de mí. En general, mi propósito, mi valor no está limitado por lo que estoy haciendo o por el fracaso que pueda llegar a mi vida. Entonces, muchas veces lo que sucede es que ese ego, al momento de fracasar, viene a verse perjudicado. Y obviamente, como seres humanos, no queremos nosotros afrontar ese tipo de situaciones y muchas veces tampoco queremos quedar en evidencia de que hemos fallado. Sin embargo, repito, el camino hacia la victoria pasa por un lugar llamado fracaso. En un momento dado lo vamos a enfrentar y requiere autoconciencia y preparación y determinación salir de ahí.
y sobre todas las cosas también saber que necesitamos ayuda y que no podemos solo. Claro, y a mí algo que me gusta mucho de esta parte del libro es que recordemos que este libro está diseñado para abordar el ego en 3 facetas, ¿verdad? En la fase de aspiraciones, en la fase del éxito y en la fase del fracaso. Y concluye este subcapítulo de cuidado con el yo, con la enfermedad del yo, diciendo no tiene tampoco nada de malo que usted quiera vivir mejor, que usted quiera tener el título, que usted quiera tener una mejor capacidad económica, siempre y cuando haya un equilibrio dotado de humildad y generosidad que le compense esa ambición, ¿verdad? Y eso me gusta porque también podemos llegar al otro lado donde decir, entonces, ¿para qué tengo ambición? ¿Para qué quiero más si al final eso no importa? Y eso nos lleve tal vez a otro extremo, ¿no? Que no es propio de este libro, pero concluye por ahí y le sigue un siguiente capítulo que habla sobre meditar sobre la inmensidad. ¿Qué les deja esto? A mí me gustó mucho este apartado por la sencillez, quisiera pensarlo, porque lo que nos invita el autor en esta parte de la inmensidad es a recordar de dónde somos y de dónde venimos, que normalmente siempre va a haber un ser superior sobre nosotros, para los que creemos en Dios, ¿cierto? Y que a veces no todo tiene que ver con lo material, que normalmente el ego es lo que nos hace pensar, lo que nos define o nos hace ser, es lo material que tengamos. Y el autor dice, mire, conéctese con la naturaleza, con la inmensidad, ¿verdad? Dese un tiempo para descansar, desconectarse día a día del estrés, de las preocupaciones, del mismo ego, porque inclusive la naturaleza también a veces nos ayuda a refrescar el alma, y nos ayuda a regresar muchísimo más cargados. ¿Por qué? Porque el ego nos mantiene dando vueltas todo el tiempo como que fuéramos un ratoncito, un hámster, ¿no? En la rueda, y siguiendo todos los días con el mismo. Dice, no, conéctese, porque hay algo más grande, hay algo sobre el cual podemos meditar, que es la inmensidad. Y yo lo resumí en una frase muy pequeña, pero es que realmente no somos el centro del universo, y el ego nos hace pensar que sí lo somos. Totalmente, de hecho. No, comparto lo que dice Edgar en ese sentido. Muchas veces vivimos la vida pensando que se trata de nosotros, se trata de mí, de lo que yo quiero, o sea, todo es lo que yo pienso de mí, lo que quiero para mi vida, mis logros, el éxito que necesito alcanzar, la empresa, los negocios, todo de mí. Sin embargo, creo que también como cristianos debemos reconocer que efectivamente, si bien es cierto, yo no quiero con un propósito, ese propósito excede lo que yo soy. No soy yo, se trata de él. Entonces, si yo pienso de esa forma, me puedo enfocar en algo más importante, y por un momento me desvinculo de lo que yo necesito ser, lo que yo quiero ser, la satisfacción que yo quiero, que otros hablen de mí, o tener esa satisfacción de hacer lo que yo quería hacer o lo que yo quiero lograr. Entonces eso muchas veces también me da ansiedad, me genera estrés, porque tal vez no he logrado lo que yo quiero, no estoy donde yo quiero, tengo que alcanzar la meta que me he propuesto este año. Si bien es cierto, es importante tener metas, lo que pasa es que muchas veces vivimos la vida pensando que se trata de nosotros, ¿verdad? Pero también debemos pensar que, como repito, los que somos cristianos, se trata de lo que Él quiere para mí, el propósito que Él tiene para mí. Se trata de que vivimos la vida con un propósito mayor. Claro, súper lindo, y que conecta perfecto con lo siguiente, porque luego el autor nos invita a reflexionar la importancia de mantenerse en sobriedad. Y cuando uno escucha el título, pues uno asocia sobriedad naturalmente pues a la sobriedad de alcohol, de drogas, de sustancias. Y realmente nos está llamando a mantener la sobriedad en el ego. Yo me identifico con eso, les cuento, porque uno de los valores que nosotros manejamos en la empresa donde estamos es justamente manejar la sobriedad, y recuerdo cuando yo empecé a trabajar ahí, lo primero que me vino a la mente fue eso, ¿verdad? Dije, aquí toman mucho, beben mucho, pero no era eso. ¿En dónde me metí? No, justo, no se trataba de ser sobrios por no beber, sino básicamente lo que el autor nos dice, esto de la sobriedad manejado o linkeado al tema del ego, es mantener los pies sobre la tierra. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces el ego nos hace irnos más allá, inclusive pudiera decir de nuestras posibilidades. Nosotros personalmente en la empresa donde trabajo, el tema de sobriedad quiere decir no tener
lujos, no aparentar cosas que no es la empresa, por ejemplo, y en este caso casa perfectamente en este término, porque el autor dice, no se deje engañar por la cantidad de seguidores que pueda tener en las redes sociales, sí, o el dinero que pueda tener en la cuenta de bancos, y en este sentido, la sobriedad es el contrapeso que equilibra el éxito, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando del éxito. ¿Por qué? Porque cuando somos exitosos, tendemos, gracias al ego, a irnos más allá, ¿verdad? A querer tener, a querer poseer, y lo que dice, mire, manténgase sobrio, mantenga su sustancia, su esencia, quién es usted realmente, independientemente de la posición o del poder que usted pueda tener. Dice el autor que a veces hay mucha gente exitosa en este mundo que nunca hemos oído hablar de ellos, pero ¿por qué? Porque ellos prefieren estar así, bajo perfil, diríamos, ¿no? Bajo perfil, mantenerse sobrios. Sí, yo quisiera leer un extracto que me gustó porque resume mucho de este subcapítulo, pero dice, no más obsesión con la imagen, no más malos tratos para las personas que están por debajo o por encima suyo. Hay que dejar de caer en las trampas de la primera clase y el tratamiento de estrellas. Hay que dejar de discutir, pelear, pavonearse, adoptar una actitud altiva o paternalista y dejar de maravillarnos por nuestra propia capacidad o importancia. Y luego le sigue esa frase que tú acabas de mencionar, Edgar, y dice, la sobriedad es el contrapeso que debe equilibrar el éxito, en especial si las cosas van cada vez mejor. Porque ahí es donde está la verdadera tentación, ¿verdad? Cuando das por sentado ese éxito y crees que se vuelve nuevo piso. Y lo que te espera pues es el techo y por tanto te mereces todo. Y bueno, vamos atando todas las ideas anteriores, ¿no? Al final eso es lo que nos lleva a Ginny, y me encantó, como les digo, muchísimo esa parte, porque lo que esa parte del contrapeso en la sobriedad es lo que nos hace mantener literalmente los pies sobre la tierra y que el ego nos salga a relucir en esos momentos en los que estamos celebrando, ¿no? Sí, y seguimos hablando del éxito, ¿no? Y aquí arranca otro subcapítulo y dice, para lo que suele venir después, el ego es el enemigo. ¿A qué cree usted que nos está ya anticipando el autor que conduce la lectura, ¿no? O sea, preparar precisamente a la fase del fracaso. Luisfer, ¿qué te pareció esta parte? Pues como mencionaba anteriormente, el tema es que en un momento dado de nuestras vidas vamos a tener que enfrentar el fracaso, ¿verdad? Y si hablamos de que de una otra manera nosotros pretendemos el éxito o apreciamos el éxito como tal, cuando llegamos a esa situación, a ese momento en que enfrentamos el fracaso, uno de los principales enemigos es el ego. ¿Por qué? Porque de pronto tú estás acostumbrado, por ejemplo, a tener has tenido una carrera exitosa, un negocio exitoso, y de pronto cuando tienes las puertas cerradas, de pronto cuando pasan muchas situaciones adversas que tú no puedes controlar, adivina quién es tu principal enemigo. El ego. ¿Por qué? Porque muchas veces para reconocer o afrontar el fracaso se requiere humildad. Entonces una frase que me gustó del libro decía, parafraseando un poquito, hay personas que que los problemas, que son doblegadas por los problemas, y hay personas que los problemas, que son acabadas por los problemas. ¿Por qué? Porque de una otra manera los problemas van a terminar doblegando muchas veces a la situación. Entonces, ¿qué sucede? Requiere humildad, requiere autoconciencia para salir de estas situaciones y crecer y ver en medio de las dificultades oportunidades. Y pues el libro nos habla de muchas historias de personajes que a través de las dificultades han forjado grandes victorias, pero precisamente nos hace referencia a que en medio de esas victorias han tenido que ser humildes, han tenido que ser aprendices y han tenido que reconocer que tienen que despojarse de ese ego. Totalmente. Y eso, esta parte te va preparando para lo inevitable. Y es que se llega a la fase del fracaso. O sea, pensar en que siempre vas a estar en la cúspide, que siempre vas a tener esa carrera exitosa, ese gran trabajo, es una falacia. Entonces, el libro invita a preparar de pronto desde el corazón cómo usted tiene que estar listo para abordar el fracaso y que no lo termine de hundir, sino al contrario, pueda ser resiliente. Y arranca esta última fase del libro
y empieza con lo siguiente. Dice, el ego es el enemigo de cualquier fracaso o reto que usted enfrente. Así empieza la portada. Y nos empieza a hablar de una serie de ejemplos sobre los cuales personas pues iban superando ese fracaso. ¿Cómo lo viste, Edgar? ¿Te sentiste identificado con algo? Y ya les digo que es que este libro lo agarra uno de frente. Diría un coach una vez, nos ataca sin anestesia, literalmente, porque a mí una frase que me gustó iniciando esto del fracaso, y es que, queridos amigos, el tema es el siguiente: usted puede estar en la cima, alcanzó el éxito, está en el equipo ganador, tiene la posición que siempre soñó, y de repente viene un fracaso, porque el ego lo que hace es hacernos creer que al haber alcanzado el éxito alcanzamos ya todo y jamás va a pasar algo malo. Y hay una frase aquí que dice, el fracaso y la adversidad son relativos y únicos para cada uno de nosotros. Casi sin excepción, esto es lo que suele hacer la vida. Fíjese bien, agarra nuestros planes y los vuelve trizas. A veces en una sola ocasión y a veces en muchas ocasiones. Es decir, queridos amigos, el camino al éxito va a estar lleno de fracasos. Y justamente como mencionaba Ginny, ahorita hay muchas historias que va contando el libro acerca de muchas personas que enfrentaron el fracaso y que ciertamente se lograron levantar, pero otras que pasó totalmente lo contrario. Entonces la invitación que el autor nos va a hacer en los próximos subcapítulos es, mire, va a fracasar, pero entienda dónde está el ego metido en esa parte del fracaso para que usted lo logre superar. ¿Por qué? Porque con el ego, dice el autor, los fracasos parecen magnificarse, es decir, agrandarse cuando quizás no sea lo correcto. Claro, y luego nos invita a reflexionar también sobre qué hacemos con el tiempo. Mira, ¿será que hemos perdido el tiempo? ¿Será que lo podemos aún aprovechar? Hay una gran historia que quisiera tal vez compartir brevemente con la audiencia. Y seguramente si yo menciono este apodo, este sobrenombre, Detroit Red, muchos no van a tener noción de quién estoy hablando. Repito, Detroit Red, no vamos a saber de quién están hablando. Pero si yo menciono el nombre Malcolm X, seguramente muchos van a tener ese clic, un gran defensor de los derechos humanos en Estados Unidos, un gran defensor de los derechos afroamericanos. Y realmente tiene relación con lo que tú dices. ¿Por qué? Porque precisamente Malcolm X pasó un tiempo en prisión y cuando entró a prisión, ahí lo conocían como Detroit Red. ¿Por qué? Porque se dedicaba al robo, se dedicaba obviamente a delitos o crímenes en los cuales él había caído. Fue condenado a 10 años, al final termina 7 años en prisión, pero él nos enseña el libro a través de sus páginas de este concepto. El tiempo muerto o el tiempo vivo. El tiempo muerto es aquel en que simplemente existimos, en el cual básicamente no lo aprovechamos, y el tiempo vivo es aquel en que independientemente en qué situación nos encontremos, es el tiempo que aprovechamos para aprender, para pulir nuestras habilidades. Entonces Malcolm X dice que estuvo en la cárcel 7 años, pero leyó psicología, leyó sociología, religión, derechos humanos, y sale una persona transformada después de ese periodo de tiempo, ¿verdad? Y creo que lo que pasa es que, por ejemplo, muchas personas hoy por hoy tal vez están pasando situaciones difíciles, desempleo o situaciones complejas en la vida. Sin embargo, tienen un tiempo muerto. Y ese tiempo que tal vez hoy por hoy no están utilizando en un trabajo formal o que de pronto no están utilizando para hacer cosas que de una otra manera tenían planificado, lo pueden seguir o lo pueden aprovechar para redimir aquellas cosas que no han podido hacer o aprender aquellas habilidades o perfeccionar aquellas habilidades que hoy por hoy, por un momento, tal vez han quedado en el olvido. Y creo que es algo muy interesante este concepto que nos comparten en el libro. Sí, y a mí también me causó gracia, ¿sabes? Esa parte del libro porque hay un extracto donde menciona algo así como, es que en la prisión no tienen nada que hacer. Y aún así, ahí es donde se forman grandes pensadores. Y como lo único que tienen que hacer es pensar y, bueno, leer, lo que tienen que decidir es qué van a hacer. Si quieren pensar y formarse en algo bueno o salir peor de cómo entraron. Pero es un tema de decisión y también me causó gracia toda la anécdota que contaban ahí de Malcolm X. Nos sigue el libro y nos invitan. Miren, pues, ¿cómo arranca? Que el esfuerzo sea suficiente.
Lo que le importa a un hombre activo es hacer lo correcto. Si lo correcto llega a hacerse realidad, es algo que no debería preocuparle. Y cita Goethe. ¿Qué les dejó esta parte, amigos? ¿Creen que sea suficiente el esfuerzo? Ese es el punto, Ginny, queridos amigos. El tema con que el esfuerzo sea suficiente, lo que el autor nos dice es que deberíamos satisfacer nuestros propios estándares, lo que nosotros creemos que es lo correcto y hacer lo correcto, porque a veces puede pasar que nosotros batallemos, luchemos, estemos trabajando de repente en un proyecto, ¿verdad? Y nos afanamos en esa parte y resulta que al final el proyecto nos lo quitan y se va y lo van a juzgar y lo van a hacer trizas y ya no es nuestro. Pero nosotros tenemos que tener la satisfacción de saber que hicimos lo que es correcto. Entonces el autor nos dice en esta parte que normalmente el ego donde se va a meter e interferir en esta parte es que nos va a decir, bueno, te sacrificaste haciendo algo, deberías de tener una recompensa, deberías de recibir algo a cambio, ¿verdad? Yo me esforcé haciendo este proyecto, me deberían de dar un bono. Sí, o me como deberían una dar fórmula matemática. Como una fórmula matemática, ¿no? Pero él dice, ¿por qué pensamos que el trabajo y la recompensa de otros, que viene de otros, debería ir de la mano? Y ahí es cuando nuestras expectativas se tuercen gracias al ego. Y una frase que me encantó, me gustó muchísimo, que me pegó un montón, que dice así: haga su trabajo, hágalo bien y luego déjelo ir y déjelo en manos de Dios. Eso es todo lo que se necesita. El reconocimiento y las recompensas solo son extras. El rechazo va a ser para aquellas personas que nos lo den, no para nosotros. Miren ustedes qué cosa más bonita, hacer el trabajo como para Dios, ¿verdad? Y dejarlo ahí en sus manos y Él se encargará. Esa es la situación, porque ¿qué es lo que hace el ego? Nos dice: hiciste un gran trabajo, Ginny, ya te diste cuenta que no te reconocieron nada. No, eso está mal, no, así no está bien, ¿no? Entonces, por eso el autor dice, mire, que el esfuerzo sea suficiente, que lo que usted haga y los estándares que se pongan sean los que usted necesita. Sí, yo creo que nos lleva también a una reflexión, aunque expresamente no lo menciona el libro, pero sí queda la idea implícita del contentamiento con lo que uno es y con lo que uno hace. Y habla también del esfuerzo y la perseverancia, pero también el contentamiento en ese estado y no mantener esa hambre de, como tú decías, de una compensación, de que me aplaudan, de salir con honores, ¿no? Y exactamente. Estamos muy, muy cerca del final y de hecho empieza a mencionar el libro con conclusiones como lleve su propio puntaje, no se valide a través de terceros. ¿Les ha pasado, Luis Fer? Sí, Ginny, básicamente este concepto es interesante porque te dice realmente no dejes que la validación venga de un tercero, o sea, tú no eres quien alguien más dice que tú eres, ¿verdad? Al final tú debes medir, digamos, con base a tu humildad, con base a lo que has aprendido en la vida y realmente, como tú mencionabas anteriormente, contentamiento es una palabra bonita que nos indica cómo debemos actuar, o también cuando tenemos la autosatisfacción de que hemos hecho un buen trabajo, pero no necesitamos la validación de una tercera persona, o no necesitamos el reconocimiento. Creo que muchos de los problemas que enfrentamos o que tenemos con el ego es cuando precisamente generamos esa expectativa de que queremos los aplausos, que queremos el reconocimiento, que queremos que alguien diga qué bien lo hiciste, y de pronto eso no pasa. Y cuando eso no sucede, pues nos sentimos mal, o de una otra manera, pues no es lo que nosotros queremos. Sin embargo, creo que este libro nos deja muchas lecciones con respecto a eso. Y tal vez yo me quedaría, tal vez para ir finalizando un poco ya, el autocontrol. Saber quién eres, saber cuándo actuar, tener templanza, aplomo y sobre todo las cosas, la disposición para crecer aún a pesar de las dificultades o los tiempos difíciles y saber afrontar los tiempos buenos, porque van a haber tiempos buenos en los cuales tú vas a crecer, vas a ser excelente en lo que haces y precisamente eso es lo que te va a mantener y dar el siguiente paso en el escalón, Ginny y Edgar. Claro que sí, y también nos invita el libro a no perder de vista el amor que hay en todo lo que hacemos y en todo lo que somos, ¿verdad? Y no podemos como no me está yendo bien, como esto no está saliendo como yo quería, como no estoy recibiendo el honor o las gratificaciones que yo espero, entonces pues todo es negro, ¿no? Y nos invita a regresar a ese punto original.
Amigos, hemos terminado con este libro que nos ha retado, nos ha dejado muchas lecciones que nos ayudan a hacer las cosas mejor. Y parte de eso es el evento que vendrá el 17 de julio, ¿verdad? Con Carlos Vélez, donde nos compartirá qué herramientas podemos implementar para poder terminar bien aun y cuando hayamos arrancado mal, que también son aquellas reflexiones que el libro nos ha compartido. Yo quisiera cerrar el programa anunciando a los 2 ganadores que participaron pues muy activamente en nuestro WhatsApp. Uno de ellos es Mario Tobar y la otra persona es María Fernanda Figueroa. Muchas gracias por participar. Luis Fer, ¿alguna conclusión que quieras dejar a la audiencia? Pues Ginny, audiencia, es un gran libro, muchas lecciones y creo que tal vez la conclusión es que sigamos trabajando y aquellos que puedan adquirir el libro, adquiéranlo, creo que nos va a dejar muchas lecciones las que podemos aprender. Edgar. Léalo, cómprelo para aquellos jóvenes que están ahorita para entrar a la universidad, están saliendo del colegio, aquellos profesionales que están saliendo de la universidad y van al campo laboral, y aquellos que están en el campo laboral y que están en una carrera por ascender y querer mejores puestos o condiciones laborales. Léalo, este libro le va a encantar y lo va a ayudar a ser una mejor persona y un mejor profesional. Súper recomendado. Creo que no es para todos, porque hablar del ego y hablar de nuestro ego, es súper difícil, pero valdrá la pena, mis queridos amigos. Claro que sí, y gracias por unirse con nosotros, con la audiencia. Gracias, amigos, porque nos acompañaron hasta acá. Ya son las 7 de la noche, nos despedimos de ustedes, que Dios les bendiga y que sea una excelente semana. Gracias a Dios, amigos, hoy es lunes. Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm. ¿Tu fe se limita a creer o tus obras dan testimonio de tu fe? Una fe light solo te entretiene. Una fe real te acerca a Dios. Pasa de lo light a lo real. Ilumina FM. 19 horas, 3 minutos.